El Señor nos bendiga, amada iglesia. Qué bueno estar aquí en la casa del Señor. Y yo creo que hay una forma en la que pudiéramos resumir el tiempo que hemos tenido alabando el nombre de Dios, y que es la forma en la que quisiera también empezar este sermón en esta mañana. Y es lo van a escuchar varias veces durante este tiempo. Lo van a escuchar de formas distintas, pero con el mismo propósito. Y es que Dios es bueno. Dios es bueno parece ser una frase, un estribillo, parte de un texto bíblico que pudiera ser sencillo, pudiera parecer con poca complejidad, pero no lo es. Y yo quisiera en esta mañana que junto conmigo podamos profundizar un poco acerca de este concepto de cuán bueno es nuestro Señor. Que podamos meditar y salir de aquí entendiendo que las bendiciones de nuestras vidas y la existencia misma de nuestras vidas es porque Dios es bueno. Así que permítame orar para que vayamos al texto y podamos compartir esta enseñanza de la bondad del Señor. Dios bueno, Padre, en esta mañana nos concentramos cada uno de nosotros aquí, Señor, para alabar tu nombre, bendecirte y reconocer tu gloria. Padre, te pedimos que luego de haberte cantado a ti y elevar nuestras almas en alabanza a ti, tú nos edifiques, Señor, y cambies nuestras actitudes y nuestras propias vidas, Señor, a la luz de tu palabra. Usa tu palabra, Señor, para transformarnos por dentro y por fuera, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, en pantalla, y quizás algunos han recibido el anuncio que siempre se comparte de la iglesia acerca del tema y del texto que vamos a estar predicando cada domingo. Ya algunos quizás han estado preavisados de lo que vamos a hablar. Pero que eso no nos engañe. Porque básicamente una de las cuestiones que había extendido en el corazón sobre este tema es precisamente que a veces hay aspectos de la vida y de la persona de nuestro Dios que pasamos por alto. Muchas veces hemos hablado de aspectos de la vida de Dios que tienen que ver con su carácter, con su persona, con atributos que Él mismo tiene. Algunos de esos atributos Él nos los ha comunicado y otros de ellos no son comunicables porque pertenecen a Él, no son transferibles. Pero yo quisiera que Dios nos ayude, a ustedes y a mí, a poder enfocarnos en esta mañana en el Salmo 145, versículo 9. Yo quiero invitar a toda la iglesia allí. Y yo deseo hacer una mirada más de cerca a este versículo 9 del Salmo 145. Yo quiero que salgamos de aquí no solamente recordándonos, sino también comprometidos con la poderosa y preciosa palabra de Dios que nos presenta que Dios es bueno. El Salmo 145:9 dice de la siguiente manera: bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Voy a leerlo otra vez. Dice la palabra de Dios: bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Amén. Hablar de Dios, hablar de parte de Dios, es un compromiso hasta cierta manera, en algunos momentos peligroso. Porque tú tienes que tener cuidado de cómo te expresas, de que estás haciendo una interpretación correcta del texto para transmitirla a la audiencia o a la iglesia o a tu propia vida. Es peligroso porque tú pudieras estar comunicando una verdad con mucha seguridad y vehemencia que posiblemente sea un error. Quizás no de mala intención, pero posiblemente por una mala interpretación. Es peligroso también porque si estás comunicando la verdad y no lo haces efectivamente y quienes te escuchan no la reciben de la manera correcta y viven de la forma en la que tú le estás comunicando, eso puede ser peligroso porque se trata de vida o muerte. De manera que siempre que hablamos de Dios, siempre que hablemos de algún aspecto de Dios, tenemos que hacerlo con mucho cuidado. Y por eso en esta mañana yo quisiera hablar del tema de la bondad de Dios con mucho cuidado. Porque todo lo que nuestra vida es hoy día tiene que ver precisamente
bajo el lema de que Dios es bueno. Este Salmo 145 es el Salmo de David. Y es un salmo, es el único salmo de Salterio que lleva por nombre Salmo de Alabanza. Si usted lo lee desde el versículo 1 en adelante, todas son expresiones de alegría, de gozo, de satisfacción, de reconocimiento, de alabanza. Gloria al Señor. Son palabras que se representan en el Salmo 145. Es el único salmo que se reconoce como un salmo de alabanza, aunque quizás para el común pensamos que todos los salmos son de alabanza y podrían serlo, pero este es el salmo que lleva por título Salmo de Alabanza. Es el único. Y aquí comienza una doxología que termina en el capítulo 150 del libro de los Salmos. Es un salmo de gloria, de exaltación al Señor, donde David reconoce la obra portentosa del Señor desde generaciones hasta las próximas generaciones. Si usted lo lee, puede ver ese sentido, ese gusto de alabanza que David tiene en este salmo. En muchos de estos textos que están allí en el salmo también se nos presenta el reconocimiento de la obra de Dios en medio de su pueblo. En innumerables ocasiones observamos que Dios llama al pueblo a ver las obras que Él ha hecho en medio de ellos. Porque una forma en la que la gente, nosotros los creyentes, podemos fomentar y fortalecer nuestras vidas recordando las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Y Dios ha hecho muchas cosas. Innumerables son sus bendiciones y sus beneficios para nosotros. No los podemos contar. Y este estribillo, esta porción, este fundamento el cual quiero sostenerme de que Dios es bueno, tiene mucho más de lo que puede parecer. Y yo quiero usar el Salmo 145, versículo 9, precisamente para hablar de esto. Y hay tres cosas, si están llevando anotaciones, que quiero hablar de este Salmo de manera particular. Vamos a ver tres principios muy breves acerca de este Salmo. Número 1, dice el Salmo, que Dios es bueno. Número 2, dice el Salmo, que Dios es bueno, pero Dios es bueno para con todos. Y número 3, dice el Salmo, que Dios es bueno y sus misericordias sobre todas las cosas. Y hemos hecho este sencillo bosquejo. Dios es bueno para con todos y Dios es bueno en todo lo que hace. Pero antes de avanzar, tenemos que aclarar, porque en la Biblia se usa el concepto de bueno de muchas formas. Se usa el concepto de bueno, si va conmigo a Génesis capítulo 1, versículo 31, refiriéndose a la complacencia de Dios. En Génesis 1:31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno. O sea, Dios estaba complacido con su creación. Se llama bueno aquello que es producto de la obra de Dios. Eso es bueno. Cuando algo ha sido hecho de manera correcta, eso es bueno, tiene la garantía de Dios. Génesis 2:18 también dice, y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Es decir, hay algo que necesita la aprobación, hay algo que necesita ese sello de Dios. Cuando Dios dice eso es bueno, es porque, hermanos, podemos tener garantía de que es correcto, justo. Pero bueno se refiere a complacencia, pero bueno también se refiere a los placeres terrenales. Génesis capítulo 3, versículo 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Es como cuando decimos, qué buena estaba esa comida. Qué bueno, es como decir que algo me gustó. Es una expresión, es una forma de expresarlo. Pero Génesis 45, versículo 18 también dice, y tomad a vuestro padre y a vuestras familias, y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto. O sea, está validando que en este mundo en el que nos movemos hay cosas buenas. Pueden ser estas físicas o no, pero hay una validación de las Escrituras. Pero también en Levítico capítulo 27, versículo 12, se nos habla de lo bueno en relación a lo moral. Es como cuando decimos, tú actuaste de manera correcta o incorrecta. Tú eres bueno o tú eres malo. No está haciendo una clasificación espiritual, sino más bien moral. Dice Levíticos 27, 12. Y el sacerdote lo valorará, sea bueno o sea malo. Conforme a la estimación del sacerdote, así será. O
Entonces, tenemos el concepto de bueno en la Biblia, refiriéndose a bueno conforme a la aprobación de Dios, bueno conforme a las cosas terrenales y bueno en el sentido ético y moral cuando es algo bueno o malo. Pero ninguna de estas referencias necesariamente hace alusión al concepto de bueno al cual vamos a hablar en esta mañana. Por eso quería hacer una distinción muy breve. Hay otros conceptos de bueno alrededor de la Biblia, pero por lo menos estas nos ayudan a ubicarnos en qué vamos a hablar nosotros. Lo primero que vamos a decir, el Salmo 145:9, es lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra en una forma sencilla. Llene su corazón con esta idea. Dice, Dios es bueno. La voy a repetir. Dios es bueno. Dios es bueno. Siempre. Todo el tiempo. Cuando el salmista en esta alocución de mucha euforia y alegría y gozo dice, Dios es bueno, él está resumiendo todo lo anterior. Dios, hermanos, es bueno. No sé si a usted le ha pasado cuando está en un momento de gran bondad y misericordia de Dios, usted simplemente exclama, oye, Dios es bueno, bueno es Dios. Y esto es lo que el salmista está diciendo. Y esta primera expresión nos va a llevar a considerar algo acerca de la persona de Dios. Y yo quisiera hacer alusión a un comentario acerca de esto, sobre la naturaleza de Dios, que dijo Thomas Manton, un predicador puritano. Él dijo, Él es, escuche esto, Él es, acerca de Dios, Él es originalmente bueno. Lo cito. Bueno en sí mismo como nadie más lo es. Porque todas las criaturas, o sea, nosotros, somos buenas solamente por participación y comunicación de la bondad de Dios. Pero Él es esencialmente bueno. No solo bueno, sino que Él es la fuente de la bondad misma. La bondad de la criatura es una cualidad añadida a la de nosotros. Pero en Dios es su esencia. Él es infinitamente bueno. La bondad de la criatura no es más que una gota, pero en Dios es un océano infinito repleto del bien. Él es eternamente, Él es inmutablemente bueno. Y todo lo que hace es bueno. Cierro la cita. Esa es la bondad de Dios. O sea, yo soy bueno por imitación. Dios dice, imitadme a mí, síganme a mí. O sea, los hechos morales y espirituales que yo puedo imitar de la Biblia son forma en la que yo estoy imitando a Dios. Quiero ser como Dios. Pero Dios no está imitando a nadie. Él es bueno por naturaleza. Como podemos apreciar, el concepto de bueno no es una cualidad pasajera en Dios. Dios todo lo que hace, piensa, es en base a su propia bondad. Es parte de su naturaleza. O sea, hermanos, nosotros no vivimos en un reino con un déspota rey que no tiene ningún tipo de misericordia y conmiseración y preocupación por tu vida. Vivimos en un reino de un Dios bueno y misericordioso, que se preocupa por ti, que se preocupa por mí. Y a la luz de lo que estamos celebrando en esta semana, esto es esencial. Porque Dios es bueno dejando que su Hijo viniera al mundo, y Dios fue bueno dejando que su Hijo muriera en la cruz por nuestros pecados. Dios es bueno. Dios es en esencia bueno. Su naturaleza es ser bueno. No hay nada de maldad en Él. Todo lo que Él hace, todo lo que piensa, todo lo que pensará y hará por nosotros es en bondad. Él es bueno. Y cuando vamos al Salmo 145:9, el salmista no abunda sobre el concepto, no nos ofrece muchos detalles, simplemente nos expresa que Él es bueno. Ahora, yo quisiera ir a las Escrituras para validar esto. Yo quisiera que veamos algunos textos importantes sobre esta en particular. Lo primero que quiero que veamos es el contraste entre la bondad de Dios y nuestra maldad. Dice Romanos capítulo 3, versículo 12, un texto conocido: todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. O sea, en contraste con la bondad indescriptible de Dios, yo soy malo.
no hay bondad en mí fuera de la bondad de Dios. Y esto pudiera humillar hasta el más orgulloso hombre, pero es la verdad. Aún en el más recóndito lugar de nuestro corazón sabemos que es cierto, no somos buenos, pero Dios lo es. Y es el contraste de la vida, es la perfección de su ser. Todos nosotros, empezando por mí, nos hemos desviado, nos hicimos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero 2 Timoteo capítulo 3 también, versículo 3 dice, sin afecto natural, eso es hablando de los hombres de los postreros días, serán implacables, calumniadores, intemperantes, crueles y aborrecedores de lo bueno. O sea, algunos dirán, bueno, a mí me gusta lo bueno. Bueno, recuerden, hay varias clasificaciones de bueno. ¿Te gusta lo bueno materialmente? ¿Te gustan las cosas buenas, la buena comida, la buena compañía? Pero lo bueno viene de Dios. Si de verdad te gusta lo bueno, debería gustarte Dios. Dios es bueno. Santiago dice también, 4:17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea, estamos lejos de ser buenos. Y en ciertos círculos esto es ofensivo. Y por cosas como estas son las que a las iglesias nos señalan y nos dicen, ustedes están en otro, digamos, ¿verdad? Ustedes piensan diferentes a nosotros, no deberían pensar así. Eso es una forma ofensiva de pensar del ser humano. Pero no se vaya de su asiento, no hemos terminado. Dios es bueno, nosotros malos. Pero por eso celebramos esta semana, porque Dios entregó al bueno por nosotros los malos. Hermanos, y aquí estos textos están hablando de nosotros. Usted puede observar conmigo el contraste. Dios es bueno, pero el hombre no lo es. Dios hace las cosas buenas, pero el hombre por naturaleza no lo hace. Una de las personas que habló mucho de este tema fue C.S. Lewis. Y yo tengo 2 citas de C.S. Lewis que quiero compartir. Una de ellas está aquí en este punto y la otra la voy a compartir más adelante. C.S. Lewis dijo lo siguiente, y lo cito: si Dios no es bueno, en el sentido que nosotros damos a esa palabra, le obedeceremos. Escuche bien. En caso de no hacerlo, en caso de hacerlo, mejor dicho, lo haríamos solo por miedo. De ser esa la causa, obedeceríamos con semejante diligencia hasta a un demonio omnipotente. Y le voy a explicar lo que él está diciendo. Él dice, si tu obediencia a Dios no es basado en la bondad de Dios, entonces no estás adorando y reconociendo y obedeciendo a Dios en su propia naturaleza. Porque no hay maldad en Él. No hay vestigio de maldad en Dios. Él no es el tirano que reina sobre las cosas. Él es el Dios bondadoso y misericordioso. Lento para la ira, pero grande en misericordia. En este punto, eso es lo que David está reconociendo. Que si el hombre se acerca a Dios, pero no lo hace basado en su bondad, entonces ese hombre no conoce verdaderamente a Dios. No, yo me acerco a Dios con un terror. Bueno, hay terror en la desobediencia. Hay terror cuando andas mal. Pero no hay terror en aquellos que confían en el Señor y viven para Él. Porque el amor echa fuera el temor. O sea, Cristo quitó el temor en la cruz del Calvario. Ahora yo puedo tener acceso directo al Padre de forma libre, reconociendo mis pecados delante de Él. Pero en este punto nuevamente debemos recordar que el principio que regula toda esta bondad es su naturaleza, porque Él es bueno. Si Él fuera malo, nosotros no estuviéramos aquí, hermano. Salmo 145, bueno es Jehová para con todos. Sin embargo, podríamos preguntarnos ahora en medio de esta euforia de la bondad de Dios. Yo no sé cómo reconciliarlo, podría ser la pregunta. Yo no sé cómo vivir basado en la bondad de Dios. No sé cómo poder responder a esa bondad de Dios. Lo primero es reconocerlo. Lo primero es saber que Dios es bueno.
Lo primero es saber que estamos con vida porque Dios ha sido bueno. Lo primero es saber que nosotros podemos estar sentados aquí escuchando su palabra porque Él es bueno. Lo primero es que debemos saber que si tenemos salud es porque Dios ha sido bueno. Que si estamos con nuestras familias es porque Dios ha sido bueno. Hermanos, que si aún tenemos esperanza en la tierra y en el futuro es porque Dios ha sido bueno. Dios es bueno. No lo use como un estribillo o una mantra cuando está en el tránsito y te cruza un motorista por el lado. Dios es bueno. Sí, es verdad, Dios es bueno ahí. Pero queremos ir más allá. El concepto de bueno en Dios quiere decir que tu propia existencia y los beneficios que tú has obtenido en Dios es porque Dios es bondadoso con nosotros. Todas sus acciones conocidas, todas sus acciones no conocidas, todos sus pensamientos para con nosotros, todo, en fin, hermanos, lo que Él hace es porque Él es bueno con nosotros. Número 2, versículo 9. Dios es bueno. No pretendo de ninguna manera que estas pocas palabras acerca de la bondad de Dios representen todo lo que esto significa, pero es un adelanto. Versículo 9, nuevamente, dice la parte número 2. Dios es bueno, pero Dios es bueno con todos. Uno de los señalamientos comunes que hacen a los cristianos, que nos hacen a nosotros, es que muchas veces eso es una herejía, eso debe ser condenado. Señalan y nos dicen que nuestro Dios es una persona que es un ser que no ama porque hay sufrimiento y porque hay una serie de calamidades que vamos a ver más adelante. Pero yo quisiera con este versículo 9 resaltar el principio que está a lo largo y ancho de todas las escrituras, que dice el texto: bueno es Jehová para con todos. Qué hermosa verdad, qué poderosa verdad. Espero que esto pueda llevarlo y como alimentarlo a su alma. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña en todas partes, desde Génesis hasta Apocalipsis, que Dios ha sido bueno con todo el ser humano. No hay acepción de personas, no hay exclusividad. Dios es bueno. Es lo que los teólogos, los conocedores llaman gracia común. Dios es bueno con el impío y con el creyente, con el que lo conoce y con el que no lo conoce. Dios es bueno. Y hay forma de demostrar eso. Dice la palabra de Dios, vamos a ir a algunos textos que quiero compartir con ustedes. Mateo 5:45. Dice: al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a ir por 1 kilómetro, ve con él 2. Dice Mateo 5:45. Empecé en el 40. Al que te pida, dale, y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. Ustedes han oído que se dijo: amarás a tu prójimo y darás a tu enemigo. Pero yo les digo: amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos. Porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Gloria al Señor. Es decir, yo no he visto todavía a un creyente caminando con otro y que el agua caiga del lado del creyente. No he visto eso todavía. Y que el agua caiga del lado del creyente. No lo he visto. O que el sol solamente refleje su beneficio para el creyente. No, los beneficios comunes son para toda la humanidad. Dios es bueno para con todos. Y eso es lo que Mateo dice aquí en el capítulo 5. Dios hace salir el sol para malos y buenos y hace que llueva para justos e injustos. Como podemos ver, la gracia común de Dios debe ser imitada por nosotros también. Si Dios, que es el conocedor de todas las acciones de bondad y de maldad de nosotros, no restringe su gracia, lo que Mateo está diciendo, lo que el Señor está diciendo aquí es: nosotros también debemos amar de la misma manera a nuestro prójimo. Y con mucha frecuencia debemos hacer un reconocimiento de que no actuamos así, sino que nuestra maldad, que todavía habita y que debe ser controlada, nos impulsa
a llevar y a hacer la maldad a aquel que nos ha hecho daño. Pero si tú piensas en Dios, si piensas en lo que ocurrió el próximo viernes de esta semana, Dios no estimó tu pecado ni mi pecado, sino que murió por toda la humanidad. Entonces, la próxima vez que atentes con querer hacer daño aún a aquel que ha hecho más daño a tu vida, piensa en cómo Dios ha actuado contigo. Dios ha tenido gracia contigo y así Él quiere que nosotros la tengamos también. Y esto es importante porque Wayne Grudem dice acerca de esto: la gracia común es la gracia de Dios mediante la cual Él da a las personas innumerables bendiciones que no son parte de la salvación. R.C. Sproul también dice acerca de esto, que la gracia común se llama común porque es universal. Se refiere a esa gracia que Dios muestra a todas las personas indiscriminadamente. La misericordia y la bondad se extiende a toda la raza humana, tal como se distingue la gracia especial de la redención que Dios da a los que son salvos. En pocas palabras, es gracia común porque es para todas las personas. Y esto en especial es muy, muy importante para las personas que nos visitan esta mañana. Porque usted ha venido a la iglesia y hoy Dios puede derramar su gracia en usted. No solamente la gracia común, sino la gracia de salvación en Jesucristo. Dios es bueno. Lo has sido desde antes de que nacieras y lo serás y lo será por toda la eternidad. Él hace que las cosas buenas a los hombres malos le pasen. Él hace que cosas agradables le pasen aún a aquellas personas que abiertamente lo desprecian. Eso es amor, eso es bondad, eso es gracia, eso es misericordia. Yo no actúo así, por naturaleza no es mi forma. Dios lo hace porque naturalmente Él es bueno. Debemos imitarlo a Él en eso que Él hace. Dios es bueno, pero también Dios es bueno para con todas las personas. Yo quiero leer un texto que Rogers leyó y que quisiera recalcar. Juan capítulo 3, versículo 16. Un texto que todos conocemos. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El amor de Cristo es tan amplio, tan profundo, que no tuvo acepción. Todo aquel que en Él cree no se perderá, sino que tendrá vida eterna. Es un amor universal, especial, particular, que Dios nos inspira y nos derrama a nosotros. Amigo, hermano que estás escuchando esto, tú y yo hemos sido beneficiarios por años, por meses, por décadas de la bondad irrestricta de nuestro Dios. Es tiempo de responder a esa bondad. Es como cuando tú le tomas prestado a alguien y le tienes que devolver eso. Te beneficias, lo muestras como si fuera tuyo, te pavoneas de eso. La persona esperando que le devuelvas lo que te dio. Esas bendiciones que Dios te derrama por pura gracia vienen con un favor inmerecido. Es tiempo de que respondamos a Dios. No se trata solo de contemplar. Cuando vamos al Salmo 145, David no solamente está contemplando, extasiado de la gloria de Dios, sino que también él responde a esa gloria, responde a esa bondad. Tú no puedes andar por el mundo, por el universo que Dios creó, simplemente recibiendo bendición sin responder al que te está beneficiando. Tienes que responder, tenemos que responder, porque Dios es bueno. Porque Él ha sido bueno con todos, con cada uno de nosotros. Y su palabra lo dice, Él deja que la lluvia caiga sobre justos e injustos. Y cuando uno piensa en eso, a veces en nuestra humanidad uno quisiera pensar, es mejor que alguien sea malo conmigo para yo tener la justificación de no deberle nada. Ni física, ni mental, ni emocionalmente. No tengo ningún tipo de responsabilidad de deberle nada emocional a esa persona. Pero con Dios es totalmente distinto.
Dios es bueno por naturaleza. Dios es bueno en todo lo que hace. Dios es bueno en todo lo que piensa. Dios es bueno en todo lo que te sucede. Dios es bueno en todo lo que te sucederá. Dios es bueno en todo lo que nos pasará a nosotros. Y sin Cristo estamos acumulando una deuda de bondad. La única manera de saldar esa deuda es creyendo en Jesucristo, porque Él la pagó en la cruz. Entonces Dios es bueno. Y Dios es bueno con todos. Y a medida que vamos pasando por estos textos, piensa en tu propia vida. ¿Cuán bueno Dios ha sido contigo? De verdad, piénsalo. No edites nada, no restes nada, suma todo. Todo lo que te ha pasado es por la bondad del Señor. Todo absolutamente. Dios ha sido muy bueno con todos nosotros. Eso nos lleva en este versículo 9, piden sus ojos nuevamente allí, a la última parte del versículo. No solamente Dios ha sido bueno, no solamente Dios es bueno, no solamente Dios es bueno con todos, sino también dice la palabra de Dios que Dios es bueno en todo lo que hace. Y aquí, debo ser honesto, aquí es donde el camino se pone un poco estrecho. No porque esta verdad sea mentira, no. Es por la comprensión y la aplicación de esta verdad a nuestras vidas. Y con mucho cuidado lo digo, esto es un camino que vamos a transitar con mucho respeto. ¿Por qué? Porque aquí entramos al tema del sufrimiento. Y el tema del sufrimiento no es un tema que se pueda tomar a la ligera, porque estamos hablando de personas que sufren. No son objetos, no son animales, son personas que sufren. Y no pudiéramos llegar aquí y decir simplemente como si eso no fuera nada. El sufrimiento es real. Incluso en varias ocasiones desde este púlpito nuestro pastor nos ha hablado de ese tema, de cuán complejo es el sufrimiento para los cristianos. Pero yo quisiera ver esta última parte del versículo desde el punto de vista de que Dios es bueno. Porque si ya dijimos en la primera parte que Dios es bueno, entonces ahora no podemos editar. O sea, debí cambiarlo al principio, pero no pude. Dios es bueno en todo lo que hace. Dios es bueno en todo tiempo. Esto aplica aun cuando están pasando cosas malas y desagradables en mi vida. ¿Es Dios bondadoso aun cuando yo estoy sufriendo dolores físicos y hasta emocionales y espirituales? ¿Puede este principio abarcar toda la existencia de alguien que ha sufrido mucho en su vida? La respuesta directa es sí. Pero hay que explicarlo. Y yo quisiera usar el texto, usar la Biblia para eso. Vamos al Salmo 119, versículo 71. ¿Por qué sufrimos? Nosotros sufrimos por mi pecado y por su pecado. El pecado trae sufrimiento y todos sufrimos por el pecado que está en nosotros y por el cual batallamos. Pero también sufrimos por el pecado que hay en el mundo. Vivimos en un mundo caído, mis hermanos. De manera que sufrimos también por el pecado de otros. Pero también sufrimos para crecer y para la gloria del Señor. Y el Salmo 119, 71 dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Increíble. Dice la palabra, bueno me es haber sido humillado. ¿Hay algo bueno en la humillación, en el sufrimiento, en la calamidad? ¿Qué de bueno puede haber en eso? Bueno, la palabra de Dios dice que es bueno haber sido humillado. Es bueno atravesar periodos de pruebas para que nuestra vida se fortalezca. Es bueno atravesar periodos de frustraciones particulares para que podamos aprender. Y dice la palabra de Dios que eso nos llevará a aprender tus estatutos. No hay mejor aula que el sufrimiento. Filipenses 1:29. Porque a ustedes
se les ha concedido, dice Pablo, por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Pero ¿cómo Pablo puede hablar de que eso es una bendición, hasta un privilegio? Bueno, porque Pablo lo está viendo en proporción a la eternidad y no a lo terrenal. Pablo no está diciendo que es algo bueno terrenalmente sufrir. Pablo está diciendo que en perspectiva hacia lo eterno es correcto sufrir para crecer y ser como Cristo. El problema es que en este tipo de evangelio que vivimos hoy se ve el sufrimiento como un mal que debemos evitar, como algo que acarreas por consecuencias propias de tu pecado. Si eres un cristiano que está sufriendo, eres un cristiano que está en pecado. Pero en las Escrituras nosotros debemos ver el sufrimiento de manera distinta. Si no es por causa de un pecado evidente, si no es por las causas de los pecados que atravesamos en este mundo, entonces, hermano, sufre con buena penalidad como buen soldado de Jesucristo. Miremos a Cristo en el Getsemaní. Cristo atravesó el sufrimiento más agobiante que hombre alguno pudiera atravesar, y aún así al final siempre exclamaba: Señor, que se haga tu voluntad. Porque el sufrimiento al principio produce tristeza, pero su fin es gozo y alegría para el que cree en el Señor. Porque si Dios es bueno en la bonanza, Dios también es bueno en el sufrimiento. Dios es bueno siempre, hermano. Por eso esto tampoco refleja todo el conocimiento que pudiéramos compartir acerca del sufrimiento, pero es una forma directa de entender que Dios, aun en medio de la más oscura y densa situación que estás atravesando, Él sigue siendo bueno, porque su naturaleza no cambia conforme a la circunstancia. Él es inmutablemente bueno. Jesús, cuando estaba allí en el Getsemaní, dice la palabra de Dios, que comenzó a entristecerse y a angustiarse, y dijo: mi alma está afligida hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen junto a mí. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Y quiero concluir llamándote a una reflexión muy particular. Si Dios es bueno, y Él es bueno en esencia, pero también es bueno con todos, pero también es bueno en todo lo que nos sucede, entonces tú tienes que responder. Tienes que responder a la bondad del Señor. Vuelvo y digo, como hablamos al principio, la bondad de Dios es un misterio, es inescrutable, es parte de su naturaleza. Pero hermanos, lo que no podemos negar son las formas intangibles de bondad que el Señor ha tenido con nosotros. Las del Señor son innumerables, pero las tuyas tú las puedes contar. Tú puedes sentarte ahí donde estás, tú puedes sentarte en tu casa, tú puedes hacer memoria de las tantas bendiciones que el Señor te ha dado, hermano, y no tendrás tiempo. Sin embargo, Dios no solamente debe ser venerado, sino obedecido. No solamente debemos sentirnos glorificados y exaltados porque Él es bueno, sino también debemos llevar a la obediencia esa exaltación. De manera que mientras alabamos al Señor porque Él es bueno, comprometámonos con el Señor a obedecerlo por la misma razón. 3 textos, y con esto termino. Salmo 119, 68. Miren cómo dice la palabra de Dios. Bueno eres tú. Salmo 119, 68. Y bienhechor, enséñame tus estatutos. Será de Juan capítulo 1, versículo 11. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Y Santiago 4:17 dice nuevamente: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Dios es bueno.
Amén. Ahora nos toca responder. Porque si Él es bueno, Él ha sido bueno en todo lo que hace. Y Él seguirá siendo bueno en nuestras vidas. Es su naturaleza ser bueno. Eres parte de un reinado, de un rey que no es malo, sino bueno para con nosotros. Y todo lo que hace es por pura gracia y misericordia. Cuando Dios es bueno con nosotros, no lo es porque la retribución nuestra lo va a llenar. Simplemente lo es porque esa es su naturaleza. Piensa en tus hijos, piensa en tu vida, piensa en tu familia, piensa en tu iglesia, piensa en tu país, piensa en todo lo bueno que Dios ha sido con nosotros. Y alábalo y obedécelo.